Hola, estamos con Ángela López Leiceaga, amiga de hace ya mucho tiempo, paisana de aquí de Compostela. Tenemos esta suerte porque, además de quererte mucho, te admiro por tu trayectoria. Ángela es, bueno, licenciada en Derecho, pero sobre todo lo que es una mujer de espíritu combativo, no porque sí, es decir, estas cosas no suceden por generación espontánea y esto lo iremos viendo. Y dentro de esta trayectoria combativa, hoy, desde hace ya 20 años, ¿no? que de alguna manera militas en lo que se conoce como el Movimiento de Vida Independiente, pero en su vertiente más institucional, lo que sería la Federación de Vida Independiente, y aquí en Galicia, en la Oficina de Vida Independiente. Entonces, bueno, Ángela, yo te agradezco que estés hoy aquí con nosotras para crear este material, este recurso didáctico para la asignatura de dependencia y promoción de la autonomía. Y bueno, pues porque nos cuentes un poco, me gustaría que empezásemos por qué es lo que en tu recorrido vital te lleva en un momento dado a acercarte a esta filosofía de vida independiente, a lo que se propone desde el movimiento, quizás en contraposición con otras aproximaciones a lo que es el mundo de la diversidad funcional, de la vida de las personas con discapacidad. Sí, bueno, yo acabo la carrera de Derecho en el 2001. Bueno, no sabía muy bien qué hacer, preparar oposiciones. La verdad es que después de tanto libro de Derecho no me apetecía, pues opté por entrar en el movimiento asociativo tradicional, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que me dijeron que tenía que dar una charla sobre turismo accesible. Acababa de entrar, no conocía muy bien el tema porque me dedicara a estudiar y bueno, no estaba en el mundillo del activismo aún ni nada. Pues me pusieron en contacto con Antón Novoa, que bueno, era una persona muy activa y defensora de los derechos humanos, y fue por ahí que creamos un grupo para reivindicar un vacío, ¿no?, que había, porque yo llegué al movimiento, bueno, a emplearme allí como asesora jurídica, pero no tenía los apoyos para ir a trabajar ni para hacer mi proyecto vital. Todo giraba en torno de los apoyos que me pudieran proporcionar mis padres, ¿no? Y bueno, en aquel momento tampoco era consciente de esa necesidad, porque nadie, ni la carrera, ni entrara en ningún ambiente de pares, no conocía nada, siempre estuve en un ambiente ordinario, era yo la única. Estoy hablando de los años 80 y era yo la única en Galicia con estudios superiores. Creo que había 2 personas también que accedían, pero bueno, éramos 3 desconocidos entre sí que no
no teníamos relación ninguna, ¿no? Y entonces fue ahí que creamos un grupo con Antón Novoa para reivindicar ese vacío de este apoyo, ¿no? Humano que necesitábamos para no depender de nuestras familias. Y ahí fui entrando en contacto con el activismo que había en ese momento en el Movimiento de Vida Independiente de España, que se acababa de crear en el 2001 y a partir de ahí empieza mi aprendizaje, ¿no? Mi cuestionamiento. Antes, cuando yo estudiaba en el instituto, en la carrera, pues solo veía esa discriminación directa, ¿no? ¿Cuándo me discrimina? Cuando me dicen algo ofensivo o no me permiten entrar en un determinado sitio, pero asumía que mis padres me tenían que dar ese apoyo, aunque yo quería libertad, porque lo veía, ¿no? Cuando salías por ahí me decían los estudiantes, caray, vas a estar de copas con los amigos hasta altas horas de la madrugada y vas a tener que hacerle levantar a tu madre, me generaba culpabilidad, ¿no? Y yo tampoco le podía a mis amigos cargar con esa cuestión. Era una especie de, ¿sabes?, de malestar y que te crea violencia, pero bueno, pasaban los años pasando, acabé la carrera y seguía con ese malestar, pero asumía como propio que tenía que ser así, ¿no? Hasta que te das cuenta que no, que tienes que tener ese apoyo para poder decidir tú y que no condenar tampoco, ni condenarte a ti, ni condenar a los que tienes a tu alrededor, ¿no? Por eso pienso que es importante también visibilizar esta filosofía, ¿no? Para llegar a que la gente comprenda también su situación y la reivindique. Porque si no conocemos nuestros derechos, si asumimos como tal nuestra condición por comodidad o por inercia de lo establecido, no vamos a cambiar nada, ¿no? Tiene que ser desde ese afirmación de que es así, para a su vez trasladarlo a la sociedad, ¿no? Claro, porque hay como algo de un ejercicio colectivo que se pone en juego también aquí, que describías cuando tú accedes a esta, digamos, a esta asociación, bueno, o digamos este proyecto que forma parte del asociacionismo tradicional en el campo de la diversidad funcional, te encuentras con que hay una ausencia de apoyos, tú vienes de una formación en Derecho, la cual tampoco te proporciona aquellas herramientas para comprender determinadas circunstancias, pero sí que a través del contacto con Antón Novoa y otra gente,
os dais cuenta o te das cuenta de la necesidad de denunciar también esa ausencia de apoyos en el marco de un proyecto asociativo que forma parte del campo, ¿no? de Sí, la diversidad funcional. esa crítica, ¿no? Y ese cuestionamiento de las políticas asistencialistas y caritativas que domina el movimiento tradicional y que y después se reproducen en la sociedad, ¿no? Yo que sigo habitualmente en las noticias y los medios de comunicación, llevamos, parece que no cambiamos nada, ¿no? De aquí a esta parte seguimos con ese ideal de hacer las cosas por ti misma, solo, sin apoyo, y ese ideal de alcanzarlo, ¿no? Y si no lo alcanzas, pues te culpabilizas porque no lo consigues. Para mí la autonomía no es poder atarme los zapatos ni ponerme los zapatos sola. Yo lo que quiero es un apoyo que me permita atarme los zapatos a mi manera y ponerlos a mi manera y elegir el color y comprarlos y a partir de ahí vestirme a mi manera con el apoyo. Pero es un instrumento de liberación, no es un instrumento caritativo y de sometimiento a ese apoyo, ¿no? Yo no me tengo que someter a esa persona no me presta un apoyo dirigido, sino que tengo yo que ser el que dirija ese apoyo. Y para ser yo la que dirija ese apoyo y la autogestión que hablabas, ¿no? La oficina tiene la singularidad, la oficina de vida independiente, de que todos somos personas con necesidades de asistencia personal. Nuestra autonomía depende de ese apoyo, depende de tener y disponer ese apoyo que en este momento no lo tenemos porque se carece de un sistema que evalúe las necesidades asistenciales. Porque claro, aquí hablamos, no hablamos solo de un apoyo, digamos, individual, sino de un sistema de apoyos que tiene que ver con apoyos humanos, pero también materiales, ¿no? Es decir, es un conjunto de Claro, elementos y tecnológicos que tendrían que poder disponerse para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, es decir, implica de algún modo a lo colectivo, ¿no? Y esto es con lo que tú te encuentras cuando desembarcas, digamos, en el contexto profesional dentro del marco del asociacionismo tradicional y lo que hace que veáis la necesidad de impulsar aquí en Galicia una iniciativa que de alguna manera vehicule estos valores ideales o principios filosóficos vinculados al movimiento de vida independiente, ¿no? Que hay que recordar que nació en Estados Unidos en los años 60, 70, cuando yo nací ya estaba en marcha un sistema de asistencia personal en Estados Unidos, ¿no? Y aquí en Galicia, en España, éramos desconocedores hasta que gente
de aquí pues viajaba al extranjero y conectó con personas que les abrieron la mente, y esto gracias a esas personas que cuestionaron estas políticas asistencialistas caritativas que segregan, ¿no? Porque en el momento en que eres, no cumples los estándares normativos, pues te tienen que, la solución para ti es la curación o la rehabilitación. Si no te curas, estás condenado a la segregación. Para ti habrá transportes especiales, centros educativos especiales, empleo especial, también que el movimiento asociativo tradicional pues se encargó de promover ese empleo especial, ¿no? Y curiosamente a la gente que necesitábamos de apoyos pues no se miró por ellos, ¿no? Porque ni había apoyos ni había transporte para ir al lugar de trabajo. Solo llegaban los más, entre comillas, capaces, ¿no? De esa visión capacitista y puramente mercantilista y productiva. ¿Qué nos interesa más? Nos interesa el perfil que nos dé menos problemas. O sea, para el movimiento asociativo, si ya hay un grupo de personas que son prescindibles, ya te puedes hacer una idea de cómo va a ser, cómo va a ser ese futuro. La reivindicación de esa parte de la diversidad humana queda en el olvido. Solo cuando nosotros impulsamos y promocionamos sistemas de asistencia personal en diversos territorios, pues es cuando el movimiento asociativo tradicional empieza a tomar conciencia de que tiene que, no es que defienda ese derecho, sino a tomar conciencia que tiene que tener esa apariencia también de activistas adalices de la libertad y de la igualdad, ¿no? Y a mí la igualdad, como a otros miembros, no me la da un centro residencial, ni me la da un transporte especial, ni me la da pues un centro educativo especial. Y seguimos hasta la actualidad con ese problema. Incluso incluso se aumenta la escolarización en centros de educación especial, ¿no? Mira, situabas algunos elementos que yo creo que son importantes, ¿no? Uno, la crítica necesaria a este modelo médico rehabilitador desde el que se ha venido pensando en los últimos tiempos, ¿no? La diversidad funcional, es decir, más allá del histórico modelo de la prescindencia, en donde directamente quienes no se ajustan a determinado régimen de normalidad son expulsadas, directamente suprimidas, ¿no? Llega un tiempo en donde no, lo que hay que hacer con estas subjetividades es de alguna manera repararlas, ¿no? Porque hay algo en ellas que no va bien. Entonces ponemos el problema en la persona, ¿no?
considerando la responsabilidad que como sociedad tenemos al respecto. Y hablabas de esta visión que todavía convive, ¿no?, en nuestro día a día, más asistencial, caritativa, que de alguna manera establece jerarquías, ¿no?, en las atenciones, y entonces yo sé a ti lo que te conviene a pesar de lo que tú me digas acerca de lo que te pasa y lo que te va bien, ¿no? Entonces, claro, colocabas cómo desde determinadas iniciativas, proyectos dentro del mundo asociativo tradicional se establecen algunas jerarquías vinculadas a la capacidad para poder desempeñar un empleo, pues, no sé, estar en un centro especial de empleo, etcétera, ¿no? Es decir, hay cierto capacitismo que se reproduce dentro de las estructuras del Sí, tejido asociativo asociativo. que conectan no solo con el capacitismo, o sí con el capacitismo, pero dentro de un modelo que es más amplio, capitalista, cuyas exigencias pasan por el rendimiento, por crear, ¿no?, un tipo de ciudadanía que consume, que produce, que consume, que es apta para producir, que puede Sí, consumir, que ¿no? nos es útil, ¿no? El concepto de utilidad, Ujú, que no nos es útil para mayor rendimiento económico, ujú. porque si no es útil, mejor le ponemos trabas y la desechamos o nos o peor, o utilizamos ese individuo como objeto, ¿no? Lo utilizamos como objeto para nuestro beneficio, Es decir, como que hay una especie de como industria sí, de la discapacidad en este sentido, ¿no?, en donde hay determinados recursos que se sirven también de algunas sí, realidades para, bueno, yo te coloco ahí, te institucionalizo y, ¿no?, hay todo, exacto. claro, al final también hay como un cierto beneficio que se genera a partir de... Claro, porque generas como persona, tú como entidad tienes poder sobre esa persona y lo utilizas como excusa para tener un rendimiento económico y una razón de ser de la entidad. Y de eso vives, Ujú. es tu modus vivendi, pero no hay un fondo detrás de reivindicación auténtica de derechos, porque la inmensa mayoría de los líderes pues no necesitan asistencia personal, Claro, no lo necesitan, entonces es un arma ¿sabes? Utilizan ese arma como excusa para su beneficio. claro, Pero hablamos... no hay un fondo real de cambiar nada, sino de seguir con el sistema establecido, ¿no? Por eso esto como que me conecta con la idea que ya ha salido, colocabas antes, de la necesidad, y que es algo que vosotras como que encarnáis como, digamos, proyecto aquí, ¿no?, de Oficina de Vida Independiente dentro de este movimiento más amplio de vida independiente, y es la dimensión de la autogestión, es decir, de no depender de determinadas ayudas, pues, provenientes de fondos público-privados que puedan tener, digamos, el poder de influenciar en vuestra línea político, digamos, ideológica, ¿no? En cuanto al posicionamiento en favor de la defensa de los derechos, por ejemplo, Sí, ¿no? ese es uno de los principios de renuncia de solicitud de subvenciones, ¿no? Únicamente reclamamos ese apoyo que tiene que ser económico, un pago directo, para que yo tenga el poder para pagar mi propia asistencia y no sea un
un proveedor de servicios. De ahí parte la autogestión, que hay gente que quiere que esa asistencia se lo proporcione un proveedor de servicios. Bien, puede hacerlo a través del pago directo, es su libertad, pero lo que reclamamos es que haya diferentes opciones, ¿no? Que en función de su personalidad y de sus deseos, pues mira, yo prefiero autogestionarme, ¿no? Sí, esto me lleva también a una problemática, controversia, que no siempre es sencilla de resolver, pero que tiene que ver también con, o el dilema de hasta dónde y cómo apoyamos, por ejemplo, la consolidación en un momento además en donde se está desbaratando el estado del bienestar y demás, pues digamos, la consolidación de esos pilares del estado de bienestar que tienen que ver pues con el garantizar el derecho a la educación, a la salud universal, gratuita, ¿no? Etcétera, y el sistema de dependencia incluido ahí. Y entonces es esta paradoja de, bien, apoyamos y reivindicamos este sistema público que esté fortalecido, pero claro, aquí es, y aquí acudo a Carlos Taibo cuando dice lo público sí, pero socializado, en el sentido de que las personas tengamos el derecho a decidir qué es lo que hacemos con esos recursos públicos, no sea que volvamos otra vez a reproducir esos esquemas jerárquicos que acaban imponiéndole a la gente el cómo se tiene que hacer un uso de eso que se ha llamado derecho, ¿no? Sí, con plena libertad, ¿no? Que pueda decidir, por eso es importante poder tener ese pago directo, pero que sea, porque ahora lo que hay es un pago directo aquí en Galicia y en otras partes de España, pues hay un pago directo condicionado a, te ponen condicionamientos. Tiene que ser a través de una empresa. Tiene que ser, como no hay una figura laboral del asistente personal, lo derivan a la ayuda a domicilio, que no tiene nada que ver. La ayuda a domicilio es asistencialista, porque tú no controlas ni eliges el servicio. Está condicionado ese pago directo. Y los principios de donde viene desde el movimiento, el pago directo es para que tú compres un servicio de tu elección. No que te condicionen. Si te condicionan, ya no tienes el control ni la elección. El tema de la formación también que es importante. Se hace hincapié mucho en la formación del asistente personal. Vale, podemos discutir que pueda tener una formación mínima, pero esa formación también debe partir de los expertos en la asistencia personal, en la experiencia, ¿no? Pero también no poner trabas, porque ahora condicionan la figura laboral del asistente personal a que haya una formación en titulación de sociosanitaria. O sea, con formación en enfermería y en tal, pues ya podría ser asistente personal. Es una barrera ahí, una mezcla de conceptos. Que eso ya es condicionar justo una aproximación muy particular que viene del campo de lo sanitario. Sí. Y en ocasiones también, ¿no? de esta
Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí, del campo sí, De de lo 2 sanitario, años y que no de... incluye, digamos, esta aproximación que tú decías que era fundamental en cuanto al valor del saber desde la experiencia, es decir, decías, la formación tendría que poder descansar también en las aproximaciones que realizan las expertas, en este caso en primera persona, que hayan vivido determinadas realidades para poder de alguna manera construir ese saber, digamos, profesionalizado vinculado a la asistencia personal. Pero esto valdría para construir conocimiento en materia de diversidad funcional. Es decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo construimos este saber cuando lo que venimos haciendo hasta ahora es prescindir justo de esos conocimientos encarnados en primera persona, que no digo que sean exclusivamente, ¿no? Ellos desde los que construir el saber, sino en diálogo con otras aproximaciones? Aquí quizás no se trate de descartar el saber médico, el saber psicológico, pedagógico o el saber en primera persona, pero habrá que poder construir un diálogo simétrico, es decir, no jerárquico, y que sea multidireccional, ¿no? Es decir, no yo solo te hablo a ti porque yo sé y tú no, o darle la vuelta a esto, de tú me hablas en primera persona a mí y yo no sé absolutamente de nada. Yo creo que las condiciones para construir diálogo tendrían que poder ser simétricas, ¿no? Que es algo que ahora no ocurre, no se da. Sí, claro, pero vamos a ver. Es también lo que dices de involucrar a todos los profesionales, también esta filosofía, ¿no? Y que se cuestionen también desde su competencia, cómo podemos cambiar, ¿no? Porque hay una reacción también y una cultura que parte de una cultura base del asistencialismo. Hay pocos referentes para echar mano, ¿no? Todo está invadido por una cultura asistencial. Y claro, el profesional, hay muy pocos profesionales que se cuestionen Porque en el parte, sistema, ¿sabes? y porque, porque Ese es el problema que hay. Y porque en parte yo creo que exige ese cuestionamiento, renuncia a determinados privilegios, determinadas posiciones de poder. Porque para poder construir ese escenario, digamos, dialógico y simétrico, implica que te bajes igual de ese pedestal en el que eventualmente crees que estás para situarte al lado de las personas y desde ahí construir algo diferente. Sí, sí, eso también genera un esfuerzo, ¿no? Genera un esfuerzo añadido porque todo este sistema establecido ya te viene rodado y tú actúas mecánicamente, ¿sabes? Y esto requiere un esfuerzo de pensar, de remodelar el sistema y no es fácil. Y entonces mucha gente, aparte de los condicionamientos y de los poderes fácticos y económicos que hay haciendo presión, pues también tienes que pensar y tienes que construir otra manera de... Y eso no es fácil, requiere tiempo y hay gente que no está dispuesta a hacerlo, ¿no? Claro, porque dentro de estos condicionamientos que ahora mencionabas, fácticos muchas veces, Sí, de es, lobbies, estoy hablando también de lobbies, yo los de estaba, presión, sí, en que la administración... sí, yo los estaba pensando más en el plano de lo micro. Imagínate, pues en el marco de un recurso,
de atención particular, hay determinadas directrices o un encargo institucional que pasa porque determinadas cuestiones se vean, ¿no? Hay una normativa, Protocolos, hay protocolos de protocolos de aplicación. actuación Claro, que no... claro. Entonces, como profesional, en ocasiones te ves en el dilema de cómo me comprometo solidariamente con la persona o con las personas a quienes eventualmente acompañamos sin que eso suponga un contravenir las disposiciones del recurso X y la normativa y los protocolos aplicables en un caso determinado. A esto me refiero cuando digo, implica ese compromiso, un posicionamiento político que no siempre es sencillo, que supone a veces renuncia no solo a los propios privilegios o a la condición de profesional para ponerte al lado de la otra persona poniendo el cuerpo, con lo que implica de asumir riesgos, porque si yo directamente con mi actuación lo que estoy es contraviniendo eventualmente un protocolo, porque ahora todo está estandarizado, ¿no? Y de pronto todo se tiene que hacer según el manual, pero cuando de pronto la situación lo que te pide es otra cosa, ahí se exige un compromiso que de alguna manera pide que asumas riesgos como Claro, o profesional, sea, ¿no? asuma riesgos de conflictos con el superior, Con la institución, con la claro, institución. Y igual el coste es que te ponen en la calle, por ejemplo. pierdas el empleo. Claro, efectivamente. Y eso es lo que me transmiten muchas veces a mí. Yo te ayudo, pero yo es que no estoy de puerta porque voy a perder el empleo. Habla con el superior. Claro. Sí, al final esto indica Y genera una manera, claro, si es solo uno, pero la gente tendrá que tomar conciencia de uno, después otro, y eso generará un cambio en el sistema, porque uno por sí mismo no puede hacer nada. Igual el coste de perder el empleo, pero si se toma conciencia y se apuesta, porque este es un derecho humano que nos afecta a todos, no es solo cuestión de la diversidad funcional, sino que es también cuestión de otros colectivos, de la edad, del movimiento LGTBI, del movimiento racial, porque no somos seres humanos con diferentes características y diferentes manifestaciones. Esto nos afecta o antes o después, o tenemos algún amigo en el entorno o llegaremos algún día a tener una determinada edad y a tener necesidad de apoyos, pues hay que plantearlo así. Yo te ayudo, pero me ayudo también a que en un futuro yo pueda, o mi familia o amigos, vivir mejor. ¿Qué queremos? Es que tenemos que plantearnos, si yo no doy el primer paso, ¿quién lo hace? Esto sitúa también una cuestión que yo creo que es relevante y de hecho es central, quizás también en la concepción bueno, que desde Vigalicia o desde la Federación tenéis, desde el movimiento de vida independiente, y tiene que ver con esta idea de la autonomía no como una suerte de ejercicio individual, autónomo de hombre racional, y cis heterosexual, que de alguna manera es Sí, esta herencia de la ilustración que arrastramos y reproducimos, sino que con lo que conecta es con la necesidad de la interdependencia, es decir, una autonomía que descansa en este ejercicio de la interdependencia y que lo que nos pone delante es, o el espejo, lo que nos refleja es la condición de vulnerabilidad que es común a las personas, ¿no? Tú ahora lo situabas con relación a qué es lo que pasa si, por ejemplo, una persona normativa no llega a una determinada edad o le pasa no sé qué cosa en su vida, quizás determinadas reivindicaciones
por las que hoy estáis peleando desde el movimiento de vida independiente, acoja también esos momentos por los que transitamos en la vida cualquier persona, ¿no? Ahí está la clave, que no es cuestión de un determinado colectivo en concreto, es una cuestión de derechos humanos, es como la sanidad. La sanidad nos importa o no nos importa. Alguien puede decir, pues yo soy joven, yo no voy a enfermar nunca. No, no podemos estar en esa dinámica de a mí no me interesa porque no va conmigo. Que en realidad Sí es un que va mito. contigo. Y mira, justo pues... En el momento en que surge esa necesidad y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué herramientas tengo para mí? ¿Desaparecer del mapa? ¿O reivindicar un derecho para seguir viviendo de otra manera, ¿no? Pero sigo viviendo, sigo disfrutando, sigo siendo una persona, no un objeto. Quiero seguir siendo una persona, porque si tienes la mentalidad de que si no eres, si no tienes un cuerpo normativo, no eres persona, pues lo que te queda es desaparecer, ¿no? Y queremos realmente desaparecer. ¿O queremos vivir dignamente? Sí, mira, esto que me conecta con una cuestión que yo creo que es también muy relevante y tiene que ver, ¿no?, con la corporalidad normativa que ahora invocabas. Esto no va de parcelar y de pronto es como los colectivos están así segregados, separados entre sí y no pueden confluir en alianzas estratégicas. Y además es que esto, de alguna manera, también lo que nos indica es que las personas no solo somos una cosa, ¿no?, esta particularidad, sino que ese no encajar dentro de una determinada idea de normalidad nos afecta a muchas personas de modos complejos. Entonces, yo lo que quería saber es, o quería preguntarte, cómo ves esta idea de las alianzas estratégicas en cuanto a construir formas de resistencia frente a ese régimen de normalidad que nos expulsa a muchas por distintas razones. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis desde el movimiento de vida independiente, ¿no? ¿Cómo trabajáis esas alianzas? ¿Cómo entendéis esos apoyos mutuos con otras causas específicas que tienen elementos en común, como pueda ser, y antes mencionabas, el movimiento LGTBIQ+, con el movimiento pues de las personas racializadas, el movimiento loco? ¿Cómo ves esos apoyos y esas alianzas necesarias? Pues básico y fundamental para crear un modelo, un pensamiento hacia los derechos humanos, ¿no? Hasta ese enfoque de derechos humanos, que es lo que debemos transitar hasta ese enfoque. El movimiento de vida independiente pues tiene sus bases en esas alianzas, ¿no? Del movimiento LGTBI, el movimiento racial, pues generó unos estímulos en nuestro movimiento de decir, yo estoy en la misma situación de discriminación, yo también reivindico esa libertad, esa igualdad, ¿no? De hecho, el movimiento
surge y tiene éxito el movimiento de vida independiente en Estados Unidos cuando apoya el movimiento racial con Martin Luther King y las Panteras Negras, ¿no? Que cuando hubo el encierro en San Francisco, pues estaban allí apoyando y por eso tuvo éxito, por ese apoyo de otras diversidades. Uno no puede caminar solo. Si se encuentra solo, pues no llegará a un determinado punto en que se tenga que parar. Pero si hay más personas que empujan, pues eso rueda, ¿no? Va rodando mejor. Hay una idea de Paulo Freire que a mí me gusta mucho y es que nadie libera a nadie ni nadie se libera sola o en soledad, ¿no? Que nos liberamos pero colectivamente y un poco es esto que ahora estás contando con relación a estos apoyos, ¿no? Por parte del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en su momento y como eso supone también un apoyo, un relanzar el movimiento de vida independiente. O incluso hablábamos cuando veníamos hacia aquí de esas sinergias o lugares comunes con, por ejemplo, el movimiento loco y que en su momento también que tuvo que ver con todo el tuvo movimiento el antipsiquiatría. movimiento antipsiquiatría que sentó las bases de la desinstitucionalización en el Reino Unido, que fue iniciado por gente que estaba en un centro residencial y no tenía otra alternativa y generaron por ese afán de libertad y pues generaron esa, leyeron y vieron que el movimiento antipsiquiatría pues estaba ideando algo para sacar a la gente con diversidad mental de los hospitales psiquiátricos por su comportamiento no habitual, ¿no? Entonces, de ahí se repensó, oye, pues eso vale para la gente que está institucionalizada físicamente, vale el mismo planteamiento, ¿no? Y de ahí surgen Sí. Bueno, alianzas. y resonancias en realidad, que, claro, lo que nos dicen es, son de alguna manera lugares comunes que tienen que ver y tocan con el dolor, con el sufrimiento, con el malestar, y que de alguna forma ahora pensaba en Iván Illich cuando nos dice que al final en o sea, en este sistema nos hemos llegado a creer que no podemos hacer frente a las cosas que nos pasan sin acudir a las instituciones y a lo que nos proporcionan en forma en términos de productos, de atenciones profesionales, etcétera, ¿no? Y eso en lo que ha supuesto es que ha recalado como en una especie de creencia o de autoincapacitación colectiva, ¿no? En el sentido de pensamos que no podemos hacer frente a todo eso que nos pasa dentro de nuestras comunidades y con nuestros propios recursos. Entonces, para, como ya ir cerrando, Angela, yo te preguntaría, ¿qué le dirías a alguien que hoy está estudiando pues, educación social, pero que aparte de estudiante es persona y circula por el mundo, ¿no? Y ¿qué podría hacer en comunidad para apoyar estas luchas, estas causas específicas y, por supuesto, también ¿no? Este espíritu crítico que desde el movimiento de vida independiente venís peleando? ¿Qué les dirías que como profesionales o como personas podrían aportar para contribuir a
a ese avance en términos de derechos, pero a ese avance también en términos de desmontar este régimen de normalidad que al final nos individualiza, nos coloca, ¿no?, como esas minorías o esas diversidades que están cada una por su lado, pero ¿qué les sugerirías? Pues oye, que caminen con el movimiento de vida independiente, ¿no? Que reflejen y que difundan esta filosofía de vida independiente que conecta a su vez con los derechos humanos, ¿no? Que lean las aportaciones, que hay diversidad de documentación en las páginas web, tanto de la Federación como de Vigalicia, como la OBI de Barcelona, como el Solcón, también, que es una herramienta creada y vinculada al movimiento para la defensa jurídica de derechos humanos, y también hay documentación ahí, bibliografía que se escribe, comparecencias también en el Congreso de los Diputados. Bueno, hay bastante material para estudiar y para entender este modelo de vida independiente, ¿no? Y que sobre todo vean a la persona como un todo, como un ser diverso, no enfermo, y que se paren a pensar también para qué sirve un determinado apoyo, cuál es el objetivo de ese apoyo, ¿no? Porque si erramos también en esa concepción de la diversidad funcional y en el objetivo de ese apoyo, que es la igualdad de oportunidades y la libertad y la dignidad como persona, pues no va a servir de mucho ese apoyo, ¿no? Y en la educación social la función es procurar esos apoyos y esos recursos para la igualdad de oportunidades y la inclusión social, y bajo el prisma de entender a una persona como enferma, como objeto de cuidados, pues vas a errar como profesional, no vas a entender lo que es el derecho humano. El derecho humano no es segregar a una persona, no es crear sitios especiales para él, sino convivir todos como seres humanos en los mismos espacios y tener esa igualdad de oportunidades, y que sean críticos, ¿no? Que miren, porque ahora hay bastantes recursos con apariencia de vida independiente y de autonomía, que es una falacia, un engaño, porque lees la letra pequeña, vas al trasfondo, analizas y realmente no sirve para ese fin. Por ejemplo, aquí en Galicia, con 30 horas semanales de asistencia personal no te da para vivir, y aún por encima, si te meten un copago en función de la recta capacidad económica del individuo, ya estás
creando una medida abusiva y discriminatoria. Eso no es igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades es que yo tenga lo que necesito para vivir y para ponerme a funcionar. Y eso tendrá que ser en función de la valoración de las necesidades como individuo. No puede haber café para todos, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. Yo animaría a que no seamos cómodos, que miremos también ahora por el futuro de una diversidad humana que engloba a todos los seres humanos, ¿no? Y que pueden estar ellos, puede estar el profesional de la educación social, y hoy por mí y mañana por ti. Nada más. Pues, Anxela, entonces podemos dejarlo aquí. Muchas gracias. Ya cerramos con esta idea, ¿no? de esa necesidad del apoyo mutuo, ¿no? Y de esta solidaridad de la que de alguna manera también hay que poder participar, ¿no? Desde ángulos distintos, incluida pues la Y educación desde la social. valentía también, no dejarse, que no te pongan frenos, ciertos riesgos que hay que correr en la vida. Si no, no, el mundo no avanza, no avanzamos como sociedad. Si queremos quedarnos parados, pues no hagamos nada, pero si queremos cambiar la sociedad, que es lo que pretende la educación social, tenemos que asumir ese riesgo. Sin el que, diría Paulo Freire, no existe siquiera la posibilidad de pensar en la libertad. Pues Exacto. muchas gracias, Anxela, y nos vemos en las calles. Exacto, Miguel.